visitamos la capital del antiguo Imperio Jemer. Un país budista y rural bañado por el legendario río Mekong que durante décadas ha atraído a viajeros de todo el mundo. Un país de templos milenarios devorados por la jungla como el impresionante complejo de Angkor Wat, el símbolo de Camboya. Un viaje entre campos de arroz y pueblos flotantes en un país donde todavía funcionan trenes como este. Bienvenidos a Camboya. Las mujeres pues que están haciendo un poquito de aeróbic, que el sentido del ridículo pues es otro totalmente diferente. Vas a casa contento, puedes cenar bien. Son muy jovencitos, estos son los aprendices. Será la primera vez que vean dos chicas en vaqueros. ¿Hello? Se mueren de la risa. Se supone que la mejor educación en este país lo tienen los monjes. Bienvenidos a la Venecia de Camboya. Esto, aunque parezca mentira, todo flota. ¿Veis lo que está ahí? Eso es el apagón de la aldea. La gasolinera, la tienda que vende de todo, como la tienda del oeste. Estamos viendo la típica imagen de Angkor reflejada en el estanque. Esta es una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Se consideró como templo mausoleo, aunque nunca se ha encontrado la tumba del rey. Este es el momento en que los monjes bendicen a los novios, ofrecen alimentos a los antepasados. Os he traído a ver el bocatao, un arte marcial típico de aquí. Tiene igual 2000 años de antigüedad. Casi se perdió, como muchísimas otras cosas de la cultura camboyana. Empezamos nuestro viaje en Phnom Penh, la capital del país. En pleno centro nos espera Inas, un colega de profesión que ha conseguido vivir en Camboya del mundo audiovisual. Vamos a interrumpirlo en plena faena. Buenas. Estamos en el mercado central de Phnom Penh. Estoy haciendo un documental sobre miel salvaje. Entonces estamos grabando un poco pues, la miel que venden aquí. Aquí hay mucho ruido, mucha gente, niños corriendo. Tiene mucha más vidilla, digamos, que España. Sobre todo hago documentales para ONGs y Naciones Unidas. Mi asistente camboyano, Don Tolá, está ahora mismo muy concentrado. Say something, Tolá. Para alguien que se dedica a la imagen, Camboya tiene que ser una mina, ¿no? Es mi visual, sí, mola, ¿Estás mola. disfrutando aquí, no? Sí, yo estoy muy bien. Esta es la entrada al mercado central, estilo Art Deco. Vamos a echar un vistazo, vemos la zona de joyas. En Camboya tenemos varias provincias que son famosas por las piedras preciosas. Antes, como no había bancos, pues se lo gastaban en joyas. Les encanta lo grande, que se vea, que brille. Super rubí. Esto yo creo que 1 millón de euros no baja. Pues no, resulta que cuesta $10. Tenemos aquí una señora con unos rubíes. Talai Pon Magni, este cuesta 90, una piedrecita. $90. Yo creo que prefiero el otro de 10, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser cortarme el pelo. Yo les intento explicar cómo cortarlo, pero al final siempre te hacen el mismo corte. Le he dicho que no me deje tupé. ¿Cómo llegaste a Camboya? Le dieron una beca a mi ex, entonces nos vinimos juntos. ¿Sí has trabajado en el audiovisual? ¿No? Yo primero estudié empresariales, hice marketing y estuve muchos años trabajando en finanzas y así. Las finanzas nada. Hay que hacer lo que te gusta. Bien, ¿no? Estás hecho un gigoló. Sí. ¡Seguidme! Ya veréis lo que es el tráfico aquí. El que sale por aquí ni mira. Entran y ya está. No hay normas. No es la ley del más grande. ¿Has tenido algún accidente? Todavía no. La moto es como el coche en España. Montas a toda la familia. Mira, aquí por ejemplo van 4. ¿Os atrevéis vosotros? ¿Te atreves tú? A ver, pues claro. Venga, para arriba. Estas son las delicias que tenemos preparadas para hoy. Grillos grandes, grillos pequeños, unas oruguitas. Esto que tenemos aquí son como abejas con hormigas, pollos y pollitos. Muy pequeñito, ¿no? Como nunca tenían proteínas y así, se comen todo lo que se mueve. En vez de comer unas pipas, pues bueno, pues esto no se lo doy yo ni a... Venga. Oh. Tarántulas. Tarántula frita.
Y luego tenemos una cosa, que tenemos aquí las gambitas. Estas sí que tienen buena pinta, ¿eh? Sí. Un rollo cultural, ¿no? Porque al final esto... Pues bueno, ¿no? Si te atreves tú con la arañita, yo también me... A medias, o una patita o así. ¿Sí? Crujiente, crujiente. Que no se diga que tú Una eres camboyano. Sí, ya. Estamos en el Palacio Real, arquitectura Khmer. El grupo Khmer es, digamos, la etnia predominante en Camboya. Y bueno, en su momento, pues con el Angkor Wat y tal, pues fue un imperio bastante grande. Es también la residencia oficial, digamos, de la familia real. Es una monarquía un poco ficticia. Digamos que no tiene casi nada de poder. No es como Tailandia o como otros países. Aquí lo que dice el primer ministro va a misa. Es una pena, pero ya no quedan muchos edificios de estos. Camboya en la época francesa le llamaban la perla de Asia. Era una sociedad como muy progresista, muy desarrollada, hasta que vino el tema de los Khmeres rojos. Un movimiento muy radical que llevó a lo que llevó, ¿no? Que vamos a ir ahora a ver un poco las consecuencias de esta locura colectiva. Estamos ahora en el sitio al que os quería traer. No es para nada agradable, pero sí que es un sitio que hay que ver, que es el Museo del Genocidio, el S21. Un sitio en el que torturaban a la gente para sacarles información y el que no moría aquí moría en los campos del genocidio. Su intención era conseguir un pueblo totalmente rural. Un maoísmo extremo, solo querían campesinos, gente con valores muy tradicionales, no querían profesores, médicos, artistas. Al que era mínimamente ilustrado, cualquiera que tuviese gafas, estaba en la lista número 1. No existía la economía, pasaba al trueque, la mayor parte de la gente moría de hambre, de agotamiento. Estos son los corredores que dan a todas las habitaciones, que era donde torturaban a la gente. Y como tampoco tenía nada que decir, pues daban nombres falsos de vecinos. Camboya yo creo que uno de los problemas que tiene es que no lo recuerda. Los niños no lo estudian en el colegio, hay como un silencio absoluto, ¿no? Entonces yo creo que la gente lo lleva muy dentro. Han perdido pues 30 años de cultura, de educación, de progreso. No sé si el 80% de la gente tiene menos de 30 años. Está claro, falta mucha gente. Cuando traían a alguien al campo le abrían como una ficha, le sacaban foto, lo identificaban. Estos eran los líderes del movimiento de los Khmeres rojos. Iban todos vestidos como de negro, con las mismas zapatillas. El líder del movimiento, que era Pol Pot, lo encontraron en la jungla, se murió tranquilamente, no lo juzgaron. Es un sitio como muy triste, está bien recordarlo y que no... Pues a ver si no pasa nunca más, ¿no? Esto es el Estadio Olímpico y aquí pues la gente viene un poco al final del día a relajarse, a hacer un poco de ejercicio. Las mujeres pues que están haciendo un poquito de aeróbic a su manera. El sentido del ridículo pues es otro totalmente diferente. Aquí no pasa nada. Vienes, haces tus estiramientos, tus cositas, te vas a casa contento, puedes cenar bien. Aquí la vida es como más intensa. Lo que más me cuesta es que a nivel cultural al final son asiáticos. Nunca dicen lo que piensan, no saben decir no. Entonces tú haces algo mal y no te dicen nada. Un proyecto que debería ser un mes dura 3 meses, quedas con alguien a 1 hora y no aparece. ¿Qué te dice tu gente de que estés aquí? Bueno, ya yo creo que me toman un poco por loco, ¿no? Como ese que está en Camboya, no sé qué. ¡Aquí molao! Estamos en el centro comercial Soria, el nuevo ocio de la gente un poquito más adinerada. Tienes pista de patinaje, 1000 millones de máquinas, 1000 millones de cosas para comprar y es un poco más plagio de lo que es el Asia desarrollada. Una foto ahora vamos a hacer. Elegimos el fondo que nos apetece. El fondo va a ser estos corazoncitos rojos. A mí después de este tiempo ya me empiezan a molar. Pues tenemos la jungla, tenemos lo que queramos. Pues vamos a elegir las cataratas, ya que me he traído el chubasquero. Y lo está flipando. Está flipando mogollón. Estamos ya en el karaoke camboyano, que es una institución en todo Asia. Lo que puedes hacer aquí es o alquilas una sala, que suele costar $5 la hora o algo así, o si ves una sala en la que hay buen ambiente, pues te cuelas.